El día en que debíamos obtener nuestra licencia de matrimonio, mi prometida, con quien llevo 8 años, publicó en Instagram una foto de un certificado de matrimonio diferente. En la foto, aparecía abrazada a su antiguo amor, aquel que dejó escapar. De fondo se veía el nuevo apartamento que acababa de comprar. El pie de foto decía, por fin, tú serás la persona con la que compartiré el resto de mi vida. Con calma, comenté, enhorabuena por la boda y la nueva casa. Un segundo después, sonó mi teléfono. Era ella, Furious. Ethan, ¿estás loco? Solo usé el certificado para ayudar a Ryan a resolver un problema del distrito escolar para su sobrino. ¿Puedes dejar de comportarte como un niño? Te he malcriado muchísimo. Necesitas calmarte y pensar en lo que has hecho. Solo dije una cosa. Entendido. Entonces colgué. Inmediatamente llamé a mi abogado. Señor Davis, ese condominio está únicamente a mi nombre, ¿correcto? Bien. Inicien el proceso. Los quiero fuera de mi propiedad en una semana. En la pantalla de mi teléfono, la foto de Chloe Miller y Ryan Vance me dejó atónito. Ese certificado de matrimonio, un pequeño folleto rojo en el contexto original de las fotos, se sentía como una marca al rojo vivo que quemaba el espacio que ella había ocupado en mi corazón durante 8 años. 8 años. 2920 días. Pasé de ser un estudiante universitario sin un centavo a director de proyectos en una empresa de renombre. En cada plan que trazaba para mi futuro, la protagonista siempre era Chloe. Pero ahora, estaba del brazo de otro hombre, en la casa que había comprado con mi propio sudor y lágrimas, anunciando el comienzo de su final feliz. ¿Y qué pasó con mi corazón? Sentía como si me lo hubieran aspirado, dejando solo un viento frío y aullante. No volví a mirar la foto. Cerré Instagram y tiré el teléfono sobre el escritorio. Esa tarde, resolví 3 problemas pendientes del proyecto y dirigí 2 reuniones de emergencia. Mi eficiencia fue tal que mis subordinados se quedaron atónitos. Solo yo sabía que, en cuanto me detuviera, un dolor tan agudo que podría destrozar a un hombre me invadiría. Al terminar mi jornada laboral, no fui a la supuesta nueva casa. Conduje de vuelta al antiguo apartamento que había alquilado durante años. En cuanto abrí la puerta, me golpeó una ola de aire frío y vacío. Me senté en el sofá, saqué el móvil y pulsé la foto de perfil de Chloe. Todos los recuerdos bonitos, las promesas que nos habíamos hecho, se habían convertido en una amarga broma. Sin expresión alguna, la bloqueé. Luego, su número, su perfil de Facebook, Venmo. Corté toda comunicación posible con ella. Una vez hecho esto, llamé al administrador de mi nuevo apartamento. Hola, soy Ethan Clark, propietario del apartamento 2016 a 2001 del edificio 18. Necesito cambiar el acceso de administrador de la cerradura inteligente y restablecer todas las contraseñas y huellas dactilares. Sí, autorización remota. Te envío ahora mismo una foto de mi DNI y del contrato de compraventa. Lo antes posible, por favor. Tras colgar, por fin reinó el silencio. Un momento después, un amigo común llamó con voz dubitativa. Ethan, ¿estás con Chloe? Vale, esa publicación en su Instagram. Lo interrumpí. Está casada. El novio no soy yo. Le deseo lo mejor. Se hizo el silencio en la línea. Finalmente, logró articular con torpeza, cuídate. Colgué, me recosté en el sofá y cerré los ojos. En ese preciso instante, en el apartamento que ahora llamábamos nuestro hogar, el aire se llenó de risas. Chloe, con una copa de vino tinto en la mano, se apoyaba en el hombro de Ryan y reía sin parar. Ryan, ¿puedes creer lo mezquino que es Ethan? Solo dejó un comentario, ni siquiera tuvo el valor de llamar. Ryan la rodeó con el brazo por la cintura, tomó un sorbo de vino y dijo con desdén, es un pobre infeliz. Solo tienes que engatusarlo un poco. Chloe, ese chico está enamorado de ti. No puede vivir sin ti. Hará un berrinche un par de días, luego volverá con el rabo entre las piernas, suplicándote que lo aceptes de nuevo. Sus palabras hicieron reír a Chloe, cuya expresión reflejaba arrogancia y orgullo. Claro, lo he tenido completamente dominado durante 8 años. ¿Crees que no lo conozco? Es del tipo callado.
Se guarda todo para sí mismo y lo resuelve solo. Cogió el teléfono de Ryan y me mandó un mensaje. Deja de tontear. Sabes que eres el único para mí. Todo esto es un malentendido. Te lo explicaré cuando lo aclare. Tras enviarlo, dejó el teléfono a un lado y volvió a acurrucarse junto a Ryan. Estaba convencida de que, en cuanto viera ese mensaje, como en incontables discusiones anteriores, encontraría la manera de ceder y esperar pacientemente a que me atendiera. No tenía ni idea. Esta vez no iba a ceder, y se acabó la espera. Al día siguiente, Chloe regresó al condominio, construyendo Haminatun, cargada de bolsas de compras de boutiques de lujo. Se paró en la puerta y, con elegancia, extendió un dedo hacia el escáner biométrico. Bip. Huella dactilar no reconocida. Hizo una pausa, pensando que tenía el dedo sucio. Se lo limpió y volvió a intentarlo. Bip. Huella dactilar no reconocida. La sonrisa de Chloe se congeló. Sacó el móvil y tecleó la contraseña que se sabía de memoria. Bip. Bip. Contraseña incorrecta. ¿Cómo es posible? Yo mismo elegí esta cerradura. Su huella dactilar y su código de acceso fueron los primeros en registrarse. La invadió una oleada de irritación al marcar mi número. La persona a la que intentas contactar no está disponible. ¿No está disponible? Cambió a una llamada de voz por iMessage. Una notificación impactante apareció de repente, causándole un escalofrío. Esta persona ha bloqueado tu número. Chloe se quedó completamente atónita. Incrédula, intentó contactarme por todas las aplicaciones y plataformas que se le ocurrieron. El resultado fue el mismo rechazo digital silencioso. Una ola de pánico mezclada con rabia la invadió. Entró al chat grupal de nuestros amigos en común y empezó a etiquetarme sin parar. Ethan Clark, ¿qué te pasa? ¿Cambias las cerraduras? ¿Eres un niño? Haciéndote la víctima y desapareciendo por una tontería. ¿Es que no eres un hombre? Compré todo esto y me dejas tirado. Sal de aquí y abre la puerta. El chat grupal estaba en completo silencio. Mientras tanto, yo estaba en una sala de conferencias en el trabajo, dirigiendo una importante reunión de lanzamiento de un proyecto. Mi teléfono, en silencio en mi bolsillo, se iluminó repetidamente antes de apagarse. Me mantuve completamente concentrado, guiando a mi equipo a través de la presentación con claridad y una lógica impecable, proyectando una calma y profesionalismo que nunca antes había demostrado. Al no obtener respuesta de mi parte, Chloe, frustrada, dio un pisotón y finalmente llamó a su madre entre lágrimas. Mamá, Ethan me está acosando. Me ha dejado fuera de casa. Su madre, al oír esto, montó en cólera. Enseguida marcó mi número. Estaba en la sala de descanso sirviéndome agua y, al ver su nombre, contesté. En cuanto se conectó la llamada, su voz chillona y moralista resonó por el teléfono. Ethan, Chloe te quiere muchísimo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? A veces es un poco despistada, pero tú eres un adulto. ¿Por qué le guardas rencor? Solo estaba bromeando con una amiga. Dale la contraseña ahora mismo. Dejen de hacer el ridículo y de darles a los vecinos algo de qué hablar. Levanté mi vaso y tomé un sorbo de agua para refrescarme la garganta. Señora Miller, dije con voz tranquila, pero con una firmeza inquebrantable. Chloe se ha casado legalmente con el señor Ryan Vance. Son un matrimonio legítimo. No es apropiado que vivan en mi apartamento. Como sus padres, deberían aconsejarle que se mude de mi propiedad, no llamarme para cuestionarme. Mis palabras la dejaron sin habla por un segundo antes de que explotara. ¿Tu apartamento? ¿Acaso olvidaste quién te apoyó al inicio de tu carrera? ¿Olvidaste todos los momentos difíciles que Chloe pasó contigo? Ahora que lo lograste, ¿crees que puedes simplemente deshacerte de ella? Te digo que ni hablar. Ya no iba a perder el tiempo. Señora Miller, si tiene algún problema con esto, puede consultarlo con mi abogado. Dicho esto, colgué. Abajo, Chloe y Ryan debatían si llamar a un cerrajero. En ese preciso instante, un hombre con polo y una carpeta se les acercó. ¿Es usted la señora Chloe Miller?
Tengo algo para usted, una carta de un abogado y una citación judicial. Necesito su firma. Una carta de un abogado, una citación judicial. La mente de Chloe se quedó en blanco. Firmó mecánicamente y abrió el sobre con manos temblorosas. El texto estaba impreso en tinta negra nítida, perfectamente legible. Por la presente se informa a Chloe Miller y Ryan Vance que deben desalojar la propiedad ubicada en la dirección indicada en un plazo de 7 días, transcurridos los cuales se procederá formalmente al desalojo. Al pie figuraba mi nombre junto al sello oficial de mi bufete de abogados. Ryan se inclinó para leerlo y su rostro se endureció. Por primera vez, miró a Chloe con evidente molestia y enfado. ¿No dijiste que estaba loco por ti, que haría cualquier cosa por ti? ¿No dijiste que este lugar era tan bueno como el tuyo? ¿Qué demonios es esto? Chloe apretó los papeles con fuerza, con las manos temblando incontrolablemente. Finalmente se dio cuenta de que Ethan no estaba bromeando. No estaba haciendo un berrinche. Hablaba en serio. Un escalofrío helado le recorrió la cabeza desde la planta de los pies hasta la coronilla. Ante la cruda realidad de un documento legal, su arrogancia y confianza se hicieron añicos. Tras calmarse el pánico, Chloe intentó idear una estrategia. Dio por hecho que simplemente perdí los estribos y que si se disculpaba y se mostraba sumisa, todo volvería a la normalidad. Empezó a enviarme largos párrafos a través de varios amigos en común a los que aún no había bloqueado. Ethan, lo siento. Me equivoqué. No debí haberte gastado esa broma. Te lo juro, Ryan y yo solo lo hicimos para ayudar a su sobrino. No es un matrimonio de verdad. Después de 8 años juntos, ¿acaso ese simple papel vale más que todo lo que hemos vivido? ¿Has olvidado los días en que sobrevivimos a base de ramen? Leí el mensaje con un vacío en el pecho, casi ridículo. No respondí. También bloqueé a esos amigos. Mi abogado les envió un último mensaje, dándoles la oportunidad de irse con un mínimo de dignidad. Desalojar la propiedad en 3 días o procederemos al desalojo forzoso. En ese momento, estarían presentes agentes del sheriff y reporteros de la prensa local. Ese mensaje fue la gota que colmó el vaso. No podía soportar la idea de ser sacada a rastras de un condominio de lujo por la policía, mientras las cámaras de televisión la grababan. Su última esperanza eran sus padres. Como era de esperar, al día siguiente, el señor y la señora Miller irrumpieron en el vestíbulo de mi empresa. Armaron un escándalo, se tiraron al suelo, me señalaron y gritaron que yo era un monstruo sin corazón. Un aprovechado. Ethan, maldito desagradecido. Desperdiciaste 8 años de la vida de nuestra hija. Ahora que tienes éxito, te estás robando su hogar. ¿No tienes vergüenza? Mis compañeros empezaron a reunirse, susurrando y señalándome. Salí de mi oficina con el rostro inexpresivo. Me planté frente a los padres de Chloe, les mostré mi teléfono y les enseñé la captura de pantalla de su publicación de Instagram. Mi voz no era fuerte, pero se oyó con claridad en el vestíbulo. Señores Miller, por favor, presten atención. Fue su hija, la señorita Chloe Miller, quien anunció su matrimonio con el señor Ryan Vance el día en que debíamos registrar el nuestro. Son un matrimonio legal. Que vivan en mi casa es, desde cualquier punto de vista legal o moral, inaceptable. Hice una pausa, recorriendo con la mirada a mis curiosos colegas. Esta propiedad la compré yo en su totalidad antes de nuestra boda. Mi nombre es el único que figura en la escritura. Mi petición de que se marchen es razonable, racional y legal. El vestíbulo quedó en silencio. Todas las miradas se desviaron de mí a los padres de Chloe, y luego a la incriminatoria captura de pantalla en mi teléfono. Sus expresiones pasaron de la curiosidad al desprecio, hasta llegar a una comprensión abrumadora. Los Miller se sonrojaron y luego palidecieron. Se quedaron boquiabiertos, pero no les salían las palabras. Los guardias de seguridad se acercaron con tacto y escoltaron a los 2 invitados indeseados fuera del edificio. El drama había terminado. Todo se había resuelto bien. Una voz femenina, serena y profesional, habló a mis espaldas. Me giré. Era la directora de nuestro departamento jurídico corporativo, Sofía Ayes. Ella también me llevaba unos años en la universidad, una figura destacada del derecho, conocida en todo el sector por su profesionalidad serena.
Me ofreció un café, pero tú debes gestionar las consecuencias. Protege tus bienes y tu reputación. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Asentí. Gracias, Sofía. Justo antes de la fecha límite, Chloe y Ryan, finalmente y para su vergüenza, se mudaron del apartamento. Yo misma había elegido y pagado cada mueble y cada electrodoméstico. Lo único que podían llevarse eran sus propias cajas de ropa. Ante la mirada de las habitaciones vacías, la paciencia de Ryan finalmente se agotó. Arrojó la maleta al suelo de su nuevo y diminuto apartamento de alquiler, gritándole a Chloe, inútil. Ni siquiera puedes con un hombre. Y ahora mira, el apartamento de lujo se ha ido y estamos viviendo en este cuchitril. El apartamento alquilado apestaba a humedad y moho, y las esquinas de las paredes estaban manchadas de agua. Chloe miró al hombre furioso que tenía delante, percibió el olor nauseabundo y, por primera vez, sintió un atisbo de arrepentimiento. No era Alicent devoto y sumiso a quien echaba de menos. Era todo lo que Ethan le había proporcionado. El apartamento luminoso y limpio, la tarjeta de crédito adicional con saldo ilimitado, la tranquilidad de no tener que preocuparse por el mañana. Libre del pesado fardo de Chloe, sentí un gran alivio. Dediqué toda mi energía a una propuesta crucial para un proyecto en el extranjero. La empresa asignó a Sofía como asesora legal del proyecto, convirtiéndola en mi socia. Pasábamos los días y las noches en la oficina analizando datos, perfeccionando nuestra estrategia y realizando simulacros de negociación. Pronto descubrí que Sofía no solo era una mente legal de primer nivel, sino también increíblemente perspicaz, y a menudo proponía enfoques que nunca se me habían ocurrido. Nuestra sinergia profesional se volvió perfecta. Mientras tanto, Chloe se hundía en una crisis sin precedentes. Intentó recuperar su antiguo trabajo, pero Recursos Humanos le informó que, debido al escándalo público que sus padres habían provocado en la empresa, dañando las relaciones profesionales, habían decidido rescindir su contrato. Sin ingresos, tuvo que soportar el bombardeo diario de quejas y la fría indiferencia de Ryan. Finalmente cedió. Comenzó oficialmente la fase de súplicas de perdón. Empezó a bombardearme con mensajes de números desconocidos. Los mensajes pasaron de insultos furiosos a disculpas desesperadas y a recuerdos nostálgicos de nuestros 8 años juntos. Ethan, ¿te acuerdas? En el penúltimo año de instituto, aquel invierno, comiste ramen durante 2 meses seguidos solo para comprarme esa chaqueta de plumas. Ethan, me equivoqué. Por favor, vuelve. ¿Podemos empezar de nuevo? Ethan, de verdad que no puedo vivir sin ti. Al leer estos mensajes, solo sentí una oscura ironía. No respondí. En cambio, puse el nuevo apartamento a la venta. Unos días después, un conocido entrometido publicó en redes sociales fotos de un agente inmobiliario mostrando la propiedad. Cuando Chloe los vio, perdió completamente la cabeza. Sin pensarlo 2 veces, se presentó en mi antiguo edificio de apartamentos una noche lluviosa. Se quedó allí, empapada y temblando, bajo el diluvio, intentando montar un numerito para reconquistarme. Apostaba por mi buen corazón, apostaba a que no soportaría verla sufrir. Un Audi A8 negro se detuvo suavemente junto a la acera. Los ojos de Chloe se iluminaron al pensar que era yo. Comenzó a apresurarse hacia adelante, pero la puerta del pasajero se abrió. Una pierna larga y esbelta asomó, seguida de un elegante tacón alto. Sofía Hayes salió con gracia, abriendo un gran paraguas negro. Rodeó el coche hasta el lado del conductor, protegiéndome de la lluvia mientras salía. En ese instante, Chloe pareció como si la hubiera alcanzado un rayo. Sofía llevaba una gabardina beige de alta costura, impecablemente confeccionada, que derrochaba calidad. Era el mismo abrigo que Chloe tanto me había suplicado, el que yo me había negado a comprarle por considerarlo demasiado caro e incómodo. Ahora, ese abrigo parecía hecho a medida para Sofía, realzando su aire profesional y sofisticado. Tomé el paraguas con naturalidad al salir. Estábamos una al lado de la otra, charlando y sonriendo. El viento le despeinó a Sofía, y extendí la mano para apartarle con delicadeza un mechón suelto detrás de la oreja. La mirada que tenía era una que Chloe jamás había visto en nuestros 8 años juntas, una mirada de genuina ternura y admiración. La vi entonces, de pie bajo la lluvia, con el aspecto de un pobre animal ahogado.
Mi expresión no cambió. La miré como si fuera una completa desconocida. Luego, rodeé con el brazo los hombros de Sofía y entré en el edificio sin mirar atrás. La puerta del vestíbulo se cerró con un clic, aislándonos del viento, la lluvia y los escombros del exterior. Chloe permaneció paralizada, con la lluvia fría y las lágrimas calientes mezclándose en su pálido rostro. Finalmente lo comprendió, el Ethan que siempre había sido su red de seguridad, el hombre al que podía manipular a su antojo, el que siempre estaba a su entera disposición, había muerto. Había fallecido la tarde en que envió por correo el certificado de matrimonio. El hombre que tenía delante ahora era alguien a quien debía admirar, alguien completamente fuera de su alcance, un nuevo Ethan. No solo había perdido al hombre que la amaba en un apartamento. Había perdido su única oportunidad de tener una vida mejor. Lo que ella había descartado como un malentendido era, en realidad, su propia mano truncando su futuro. Y yo ya había ascendido a un cielo más alto y lejano, uno donde ella no existía. 2 semanas después, recibimos la buena noticia. Tras varias rondas extenuantes de negociaciones, el equipo de Sofía y yo habíamos conseguido el multimillonario proyecto en el extranjero. Cuando la noticia llegó a la oficina, todo el departamento estalló en júbilo. En la cena de celebración, Sofía y yo, como líderes del proyecto, fuimos, naturalmente, el centro de atención. Los compañeros se acercaron en oleadas para brindar, felicitarnos y elogiarnos. Sostenía mi copa de champán, sorteando con soltura las cortesías sociales, pero mi mirada se desviaba constantemente hacia Sofía. Llevaba un vestido rojo esa noche, de un rojo vibrante y deslumbrante, pero irradiaba una fría reserva que mantenía a los demás a distancia. No hablaba mucho, permanecía sentada en silencio y de vez en cuando asentía con una sonrisa ante las felicitaciones. Sabía que no le gustaban los eventos concurridos. Con una excusa, tomé 2 copas de champán y me acerqué a ella. Estuviste increíble hoy, Sofía. Tomó la copa y chocamos suavemente. Fuiste un buen líder. Compartimos una sonrisa, un entendimiento tácito entre nosotros. En ese mismo instante, Chloe atravesaba el periodo más oscuro de su vida. La mentira de Ryan sobre el distrito escolar de su sobrino se había desmoronado por completo. No tenía ningún sobrino. Era un ludópata ahogado en deudas. Engañó a Chloe para que aceptara el matrimonio falso con la única intención de quedarse con mi apartamento, que pensaba usar como garantía para un préstamo y así saldar sus deudas. Ahora que el plan había fracasado, sus acreedores no podían encontrarlo, así que empezaron a acosar a Chloe sin descanso. Todo empezó con llamadas telefónicas amenazantes, pero pronto la situación escaló hasta que se presentaron en su puerta. La fina puerta de madera de su piso de alquiler estaba salpicada de pintura roja brillante con las palabras, «Paga lo que debes», garabateadas en blanco. El casero, aterrorizado, los desahució de inmediato. Sin tener a dónde ir, Chloe llamó llorando a sus padres. Pero después de la humillación que habían provocado en mi despacho, estaban profundamente decepcionados de ella. «Si no hubieras sido tan egoísta, tan cruel, ¿estarías metida en este lío? Has avergonzado a toda nuestra familia». La condena de sus padres fue otro duro golpe. Trabajando con Sofía, descubrí, sin querer, que no solo era una abogada corporativa de primer nivel en un bufete prestigioso, sino que también provenía de una familia muy adinerada. Su padre era presidente de una empresa que cotizaba en bolsa, pero ella nunca lo alardeó, confiando siempre en sus propios méritos para progresar en su carrera. El contraste con Chloe, vanidosa y siempre buscando un hombre que la ayudara a ascender socialmente, era abismal. Fuera del trabajo, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse más. Empezamos a ir juntas al gimnasio, sudando la gota gorda en las cintas de correr contiguas. Íbamos a inauguraciones de galerías de arte alternativas, hablando de arte y de la vida. Descubrí que Sofía y yo teníamos un sinfín de temas de conversación. Nuestros valores, nuestros gustos, nuestros planes de futuro, todo coincidía de forma asombrosa. Entre nosotros empezó a surgir una conexión sutil e implícita. Tras ser expulsada de su piso de alquiler, Chloe perdió el control. Empezó a seguirme como un fantasma. Me observaba cuando Sofía y yo salíamos juntas del trabajo, cenábamos juntas, visitábamos galerías juntas, y sus ojos ardían de celos. Mientras tanto, Ryan,
tras ser acorralado y golpeado por sus acreedores en un callejón, descargó toda su frustración en Chloe. Él le dio la vuelta a la tortilla, amenazándola y exigiéndole que me consiguiera dinero. Dijiste que se moría de amor por ti, ¿verdad? Ve a pedírselo. Si no consigues el dinero, le contaré a todo el mundo cómo conspiró para estafarlo y quitarle su apartamento. Haré que todo el mundo sepa la clase de basura que eres. Chloe estuvo al límite. Al final, Chloe eligió el camino más tonto. De nuevo se abalanzó sobre mi oficina, acorralándome cuando me marchaba. Esta vez no montó en cólera. En vez de eso, se arrodilló frente a mí, me agarró la pierna y se hizo la víctima entre lágrimas. Ethan, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Ryan es un mentiroso. Me engañó. Sus acreedores me persiguen. No tengo hogar. Por favor, ayúdenme por el bien de los 8 años que tuvimos. Por favor, solo ayúdenme. Sus gritos atrajeron a una multitud de curiosos, en su mayoría mis compañeros. Fruncí el ceño, intentando zafarme, pero ella se aferró a mí con más fuerza. Con rostro impasible, saqué el teléfono y llamé a seguridad del edificio. Hay un altercado en el vestíbulo principal que está afectando a la actividad del edificio. Por favor, encárgate de esto. En cuestión de segundos, llegaron 2 corpulentos guardias de seguridad. Rodearon a Chloe y la sacaron a rastras del edificio. Ella seguía gritando mi nombre, lo que hizo que la escena fuera extremadamente desagradable. Para evitar más incidentes, envié un memorándum interno a toda la empresa explicando brevemente la situación. Por la presente, informo que yo, Ethan Clark, he dado por terminada toda relación con la señora Chloe Miller. Cualquier deuda o disputa personal en la que ella esté involucrada no guarda relación conmigo ni con esta empresa. Me disculpé por cualquier inconveniente que sus acciones hayan causado. El correo electrónico fue sereno y objetivo. Aclaró los hechos preservando la imagen profesional de la empresa, lo que me valió la comprensión y el respeto de mis compañeros. Y todo fue idea de Sofía. Ella fue quien me aconsejó que gestionara el asunto de la manera más oficial y eficaz posible. No solo eso, sino que Sofía también utilizó sus contactos para investigar discretamente los antecedentes de Ryan. No era un niño rico. Era un estafador que había creado una identidad falsa en las redes sociales para timar a mujeres vanidosas e ingenuas. Chloe no fue ni mucho menos su única víctima. Sofía dejó un grueso expediente con sus hallazgos sobre mi escritorio. Al mismo tiempo, envió anónimamente una copia a los padres de Chloe. Cuando vieron que su hija se había casado con un estafador profesional con antecedentes penales y deudas enormes, casi se desmayan del susto. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Ryan lo arriesgó todo. Creó perfiles falsos en Internet y empezó a difundir rumores maliciosos, afirmando que Sofía y yo habíamos tenido una aventura desde el principio, que éramos adúlteras y que Chloe era la víctima inocente y abandonada. Intentó usar la opinión pública para chantajearme y obligarme a ceder, pero subestimó gravemente a Sofía. Sin siquiera consultarme, su bufete de abogados emitió una carta de cese y desistimiento con un tono muy severo. La carta no solo refutaba las calumnias de Ryan, sino que también adjuntaba registros de chat y capturas de pantalla de transacciones de sus estafas con varias otras mujeres. La evidencia era irrefutable. Ironclad, la narrativa en línea dio un giro de 180 grados. Ryan se convirtió en un paria público, y Chloe pasó de ser víctima de una infidelidad a una cómplice ingenua. Fue atacada sin piedad por los usuarios de Internet. Que deje a su novio de 8 años por un falso rico. Se lo merece. Que intente estafar a su ex para quedarse con su apartamento con la ayuda de un timador. Son tal para cual. Cualquier hombre que se junte con una mujer tan tonta se busca problemas. Hartos de los chismes de los vecinos, los padres de Chloe rompieron todo contacto con ella. En ese momento, Chloe comprendió realmente lo que significaba estar completamente sola. Gracias al inmenso éxito del proyecto internacional y a la firmeza que demostré al afrontar mi crisis personal, el consejo de administración de la empresa quedó profundamente impresionado. Poco después, recibí un ascenso especial a subdirectora de mi división, convirtiéndome en una de las ejecutivas más jóvenes de la compañía. La noche de mi celebración, invité a salir a Sofía en un restaurante con terraza con vistas al East River. La miré, bajo las luces de la ciudad,
Sofía lucía aún más cautivadora y, finalmente, le pregunté, Sofía, ¿quieres ser mi novia? Sofía hizo una pausa, luego sonrió, con los ojos brillantes como un río de estrellas. Esa palabra marcó el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Chloé, en cambio, había tocado fondo, sus padres la habían repudiado y la habían echado de su apartamento. No tenía dinero y tuvo que aceptar trabajos precarios. Lavaba platos en restaurantes, repartía folletos en la calle y trabajaba como promotora en un supermercado. Experimentó de primera mano las adversidades de la vida. Las manos que antes solo servían para tocar el piano y pintarse las uñas ahora estaban cubiertas de callos y cuchillas heladas. Nuestros caminos se cruzaron de nuevo en un elegante restaurante francés donde una comida individual costaba una fortuna. Estaba allí con Sofía, celebrando el aniversario de cuando empezamos a salir. Y Chloé, con un uniforme de camarera que le quedaba fatal, atendía la mesa de al lado. Al verme, le tembló la mano y dejó caer al suelo una bandeja de caracoles carísimos. Salsa y fragmentos de porcelana volaron por todas partes. El gerente del restaurante se apresuró a acercarse y comenzó a reprenderla. Chloé mantenía la cabeza gacha, el rostro pálido, disculpándose una y otra vez. Durante todo el incidente, ni siquiera la miré. Simplemente llamé al gerente, saqué una tarjeta de crédito de mi cartera, cargué el plato que se me había caído a la cuenta y, por favor, que no le causara problemas. Después, volví a hablar tranquilamente del menú con Sofía, como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia total y absoluta fue más devastadora para Chloé que cualquier insulto o reproche. Por fin comprendió que, en mi mundo, se había convertido en una insignificante mota de polvo. No había vuelta atrás para nosotros. Poco después, Ryan fue arrestado formalmente por la policía por múltiples cargos de fraude. Debido a sus numerosos delitos, se enfrentaba a una larga condena de prisión. Y Chloé, como su abogada, fue declarada responsable por el tribunal de una parte de las deudas conjuntas contraídas durante su matrimonio. El karma, al parecer, tenía buena memoria. Vendí el apartamento que me había causado tantos disgustos. Sofía y yo elegimos un apartamento precioso y espacioso en un edificio más exclusivo del centro, con vistas panorámicas de la ciudad. Diseñamos el interior juntos, elegimos los muebles juntos y convertimos el espacio en nuestro hogar ideal. Llevé a Sofía a conocer a mis padres. Al ver a esta joven inteligente, segura de sí misma y con modales impecables, quedaron encantados. Le tomaron las manos, diciéndome una y otra vez lo buen gusto que tenía. Habían oído lo que pasó con Chloé, y lo único que pudieron hacer fue suspirar. «¿Éramos tan ciegos entonces?», dijo mi madre. Tiempo después, Chloé logró hacerme llegar una larga carta manuscrita a través de nuestra última amiga en común. En ella, diseccionaba su propia vanidad, necedad y egoísmo con un tono casi humillante. Rememoraba momentos de nuestros 8 años juntos, cada línea cargada de arrepentimiento y dolor. Al final de la carta, me preguntó si algún día podría perdonarla. La leí, guardé silencio un instante y luego metí la carta, sobreincluido, en la trituradora. Si la perdonaba o no, ya no importaba. Mi vida ya había comenzado una nueva etapa. Intuyendo mi estado de ánimo, Sofía se acercó y me abrazó por detrás, apoyando suavemente la barbilla en mi hombro. Todo lo que había pasado, toda la gente que conocías, solo te estaban preparando para convertirte en una mejor versión de ti misma, para que pudieras encontrar a la persona adecuada. Extendí la mano y la tomé, una sensación de calidez y paz me inundó. Tenía razón. Me alegraba tanto de haber conocido a la persona indicada. Después de que nos reconciliamos, los amigos que se habían alejado de mí por lo de Chloé volvieron a contactarme, disculpándose por haber tomado partido o por su confusión. Al ver lo felices que estábamos Sofía y yo, se alegraron sinceramente por mí. Chloé, mientras tanto, estaba agobiada por sus deudas y trabajaba en 3 empleos al día. Se puso delgada y bronceada, con un aspecto demacrado y agotado. Un día, en Instagram, vio una publicación que yo había compartido. Era una foto de Sofía y mía en la cima de una montaña en los Alpes suizos, con un cielo azul brillante y picos nevados detrás de nosotras. La abrazaba por la cintura y ella se apoyaba en mi pecho, con una sonrisa radiante. Era la vida que una vez había soñado, una vida que había estado a su alcance,
una vida que ella misma había dejado escapar. En ese instante, una oleada de pérdida y arrepentimiento la inundó. En la terraza de nuestra nueva casa, le pedí matrimonio a Sofía. No hubo gran ceremonia, ni multitud de invitados, solo una luna brillante, un ramo de rosas y un anillo de diamantes que había elegido con mucho cuidado. Me arrodillé y la miré a los ojos, que brillaban con lágrimas de alegría. Sofía, cásate conmigo. Entre lágrimas, asintió con entusiasmo. El caso de Ryan finalmente concluyó. Fue declarado culpable de fraude, bigamia y varios otros cargos, y sentenciado a 10 años de prisión. Como Chloe no había participado directamente en el fraude, se libró de los cargos penales, pero aún así debía pagar la cuantiosa deuda conjunta. Al final, sus padres seguían queriendo a su hija. Lograron encontrar mi número y me llamaron con sus voces ancianas suplicantes. Ethan, por favor, por los viejos tiempos, ayuda a Chloe. Estas deudas la van a matar. Me negué. Señores Miller, lo único que puedo hacer es no presentar cargos por el daño emocional que me causó. En cuanto a sus deudas, son consecuencia de sus propias decisiones. Ella tiene que hacerse responsable. Mi bondad tiene un límite. Toda la buena voluntad que sentía por ella se esfumó en el momento en que publicó ese certificado de matrimonio. Sin embargo, contacté de forma anónima con una residencia de ancianos de buena reputación a través de un tercero y pagué por adelantado 3 años de la cuota para los padres de Chloe. Fue una forma de agradecerles el pequeño apoyo que me habían brindado al principio de mi carrera. Mi deuda quedó saldada. No nos debíamos nada. Cuando Chloe se enteró, se quedó encerrada en su minúsculo apartamento alquilado toda la noche. Al final se quejó de que yo no era una persona sin corazón. Le había entregado todo mi cariño y afecto a alguien que lo merecía, y ella ya no lo era. Desde ese día, abandonó todas sus fantasías irreales. Dejó de intentar contactarme y dejó de culpar al mundo de sus problemas. Comenzó a trabajar con ahínco para saldar sus deudas. Sofía y yo empezamos a planear una boda pequeña e íntima. Mientras ordenaba mis viejas pertenencias, encontré un álbum de fotos polvoriento lleno de imágenes de Chloe y mías. Desde nuestros días de inocencia en la universidad hasta la incertidumbre de nuestros primeros años en el mundo laboral, pasando por nuestros éxitos posteriores, los repasé uno a uno, con el corazón tan sereno como un remanso de paz. Luego, los destruí todos. El pasado era pasado. Llegó el momento de dejarlo atrás por completo. Nuestra boda se celebró en la azotea de un hotel de lujo. No invitamos a mucha gente, solo a nuestros familiares y amigos más cercanos. El sol brillaba, la brisa era suave. Sofía, con un precioso vestido blanco, caminó hacia el altar del brazo de su padre. En ese instante, me sentí el hombre más feliz del mundo. Al intercambiar los anillos, la miré a los ojos y pronuncié mis votos desde el corazón. Gracias, Sofía. Tú me enseñaste lo que significa ser verdaderos compañeros, crecer juntos, ser almas gemelas. Sofía sonrió, con una lágrima brillando en el rabillo del ojo. Gracias, Ethan. Tú me enseñaste lo que significa el amor. A mitad de la ceremonia, una figura familiar y encorvada apareció al borde del recinto. Era la madre de Chloe. Esta vez no irrumpió ni armó un escándalo como antes. Se quedó a cierta distancia, observándonos, con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones y arrepentimiento. Le pedí a mi padrino que le diera una tarjeta de débito. En ella había un fondo de emergencia que había reservado para ella y su marido. También le pedí que entregara un mensaje. Les deseo paz en sus últimos años. De ahora en adelante, no necesitamos volver a vernos. La madre de Chloe tomó la tarjeta y al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretando la tarjeta con fuerza, nos hizo una profunda reverencia desde lejos, luego se dio la vuelta y se alejó con pasos lentos e inseguros. La boda concluyó con las bendiciones de todos nuestros invitados. Sofía y yo habíamos comenzado nuestra nueva vida. Para nuestra luna de miel, volvimos a la ciudad donde habíamos trabajado juntos en nuestro primer proyecto en el extranjero. Al regresar al mismo lugar con otra persona a mi lado, mi perspectiva de todo había cambiado. Tras nuestra boda, seguimos apoyándonos mutuamente en nuestras carreras, creciendo juntos.
rápidamente nos convertimos en una pareja influyente en nuestro sector. Un año después, Sofía dio a luz a nuestro precioso hijo. Como padre primerizo, era un poco torpe, pero mi corazón rebosaba de una felicidad y una paz que jamás había conocido. Chloé, tras casi 2 años de arduo trabajo, por fin había saldado la mayor parte de su deuda. Su vida seguía siendo modesta, pero había recuperado el rumbo. Tenía un trabajo estable como promotora de ventas en un supermercado, trabajando desde la mañana hasta la noche. Una tarde cualquiera, Sofía paseaba a nuestro hijo en un cochecito en un supermercado de alta gama, comprando comida orgánica para bebés. En la esquina de un pasillo, ella y Chloé se encontraron cara a cara. Chloé llevaba puesto su chaleco rojo de promotora y trataba con entusiasmo de vender una nueva marca de yogur. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, reinó el silencio. No había rastro de la incomodidad ni la animosidad que cabría esperar. Chloé miró a Sofía, luego a la preciosa bebé en el cochecito, y una sonrisa compleja y profunda se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de envidia, de amargura, pero también de cierta liberación. Asintió levemente con la cabeza hacia Sofía, bajó la mirada y siguió ordenando los productos en su estante. Sofía simplemente empujó el cochecito y siguió su camino. Al llegar a casa, me contó lo sucedido. La escuché sin decir nada, me acerqué y los abracé a ambos con fuerza. Lo único que importa es que vivamos bien nuestras vidas. Para mí, el nombre de Chloé Miller ya no representaba odio ni resentimiento. Simplemente era una parte irrelevante de mi pasado. Esa noche, Chloé se sentó en el último autobús de vuelta a casa. Apoyada en la fría ventana, observó las cálidas luces de innumerables casas pasar fugazmente mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Finalmente comprendió, con absoluta claridad, que había dejado escapar al mejor hombre del mundo. Había dedicado 8 años de su juventud a enseñarle a un chico a amar y a valorar a alguien. Y en el último momento, le arrebató el precioso amor que él le había ofrecido y se lo entregó a otro. Ese fue el precio final que tuvo que pagar por su vanidad y su insensatez. En nuestro aniversario de boda, Sofía y yo regresamos a la ciudad donde empezamos a trabajar juntos. Para entonces, yo era uno de los socios más jóvenes de mi firma. Sofía también había dejado su puesto de asesora legal corporativa para abrir su propio bufete especializado en derecho mercantil, y se estaba labrando un nombre en el mundo jurídico. Nuestro hijo empezaba a balbucear, y las primeras palabras que aprendió a decir con claridad fueron papá y mamá. En una reunión con amigos, entre risas y brindis, nadie volvió a mencionar el nombre de Chloé. Se había convertido en un capítulo cerrado de nuestras vidas. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi portátil y vi un correo electrónico anónimo en mi bandeja de entrada. Hice clic en él. Solo contenía una frase. Espero que estés contento. De verdad que sí. No tenía firma, pero sabía quién lo había enviado. Me quedé mirando la frase unos segundos, luego pulsé la tecla de borrar definitivamente. Cerré el portátil y salí al balcón. Allí estaba Sofía, con los brazos cruzados, mirando el horizonte de la ciudad. Me acerqué y la abracé suavemente por detrás. Se giró en mis brazos, se apoyó en mi pecho y me preguntó con una sonrisa, ¿en qué piensas? Le besé la frente y le susurré al oído, estoy pensando, me alegro mucho de que al final fueras tú. Las mismas palabras del pie de foto original de Chloé, pero ahora con un significado completamente distinto, un final totalmente diferente. Afuera, las estrellas brillaban con intensidad. Adentro, nuestro hogar rebosaba calidez. Esto era todo. Este era el final feliz que yo quería. Éramos nosotros.